Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Este encuentro que tenemos con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de pensamiento con responsabilidad, que se expresan con responsabilidad, profesionalismo y altura. Esta es la agenda que le proponemos para hoy. La endémica carestía de medicinas en la Caja de Seguro Social. La Asociación Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiples estará con nosotros a través de Emilia Martínez y también María Teresa Donderis, coordinadora de la Mesa de Trabajo para la Coordinación del Proceso de Adquisición y Abastecimiento de Medicamentos. Este título está largo. También hablaremos hoy sobre terceras dosis, dosis de refuerzo, en fin, esta etapa en que nos encontramos exitosamente en Panamá. El doctor Julio Sandoval, internista, conversará con ustedes y les orientará. La minería en Panamá. ¿Seguimos o paramos, como dice la canción? Raiza Banfield, del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, y Alfredo Burgos, de la Cámara Minera de Panamá, estarán con nosotros. Las reformas de la discordia, claro está, las reformas electorales, es el tema que abordaremos con Luis Ernesto Carles y Leandro Ávila, diputados ambos, oposición y gobierno. Y cerramos planteándonos esta pregunta: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El que contestará, Rodrigo Noriega. Pendientes entonces de estas 5 secciones de Debate Abierto hoy. Don Danilo Toro, ¿qué le parece? Bienvenido. Bueno, gracias, Hugo. Una agenda que nos marca el camino hacia una semana con mucha diversidad, ¿no? Diversidad de temas. Vamos a hablar de salud, de temas de ambiente, de temas electorales. El tema minero, que está permanente allí. El tema minero, por eso ambiente, ¿no? Pero eso es este país algo novedoso, porque Panamá suele ser un país monotemático. Sin embargo, esta semana no va a ser monotemática. Definitivamente que no es así. Vamos a iniciar con el tema medicamentos, un tema que nos toca a todos, un asunto que fue noticia y que, claro, estremece las fibras íntimas del panameño, porque este es como un problema permanente que tenemos, la carencia de medicamentos en la Caja de Seguro Social, y los que levantaron la voz son los pacientes crónicos. Ellos están agrupados, pero de esa organización, Emilia Martínez nos acompaña. Bienvenida, Emilia. Usted representa a la Asociación Nacional de Pacientes con Esclerosis Múltiples Familiares y Amigos, ASEMUFA. AMPEMUFA. AMPEMUFA. Sí. Uf, hay que coger aire. Otro título largo. Sí, pero si le sirve de consuelo, nuestra siguiente invitada, María Teresa Donderis, es coordinadora de la Mesa para el Trabajo de la Coordinación del Proceso de Adquisición y Abastecimiento de Medicamentos. Hay que coger más aire. Bienvenida, buen día. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. ustedes presentan la denuncia, 30% de desabastecimiento de medicamentos, y de pronto como que a Contraloría se le acuerda refrendar los contratos. ¿Lo refrendó, no lo refrendó? ¿Cómo andamos? Bueno, como le dije hace un rato, yo no tengo la certeza que eso haya sido así. He pedido confirmaciones, nadie me lo ha confirmado. He de creer en la palabra de quien lo dijo, que tampoco me lo dijo a mí. Entonces, no puedo tener ninguna certeza. Ojalá que haya sido así. Porque si en aquel día faltaban 19 días, hoy faltan 16. Oiga, ¿cuál es la dimensión de este problema que ustedes están denunciando? Háblame de la parte humana, de la vivencia que ustedes tienen, porque hablamos de medicamentos y el medicamento es algo que bueno, es un artículo, viene ahí envasado. Hablemos de la parte humana, del usuario del medicamento. No, las dimensiones, seguramente por dramática que sea mi respuesta, me voy a quedar corta. Me voy a quedar corta porque depende de cada patología, depende de cada ser humano en qué etapa de su enfermedad está y cómo le esté afectando. En su caso, Porque por ejemplo. Luego uno, mira, en mi caso de pronto no es el mejor ejemplo porque, te digo, de pronto uno puede decir que de pronto lo peor es la muerte, pero no necesariamente. A veces lo peor es ser una persona joven, productiva,
y ver cómo tu salud se va deteriorando, que no te vas a morir, pero estás perdiendo todas tus capacidades solamente porque falta el medicamento, que hace rato, pues supuestamente estás en proceso de que se compre y esa compra al final no se está dando. Hemos tenido compañeros en la federación, bueno, miembros de asociaciones de la asociación, de la federación, Sí. que yo he tenido al lado mío en reuniones, dándole la oportunidad que explique su propio, lo que está viviendo y que murió esperando su medicamento más de un año después. Y entonces eso es muy triste, como dirigente como de una organización, en este caso representando más que la esclerosis múltiple a todos los pacientes crónicos. Oye, y es impactante lo que nos dice porque por lo general, y quiero que usted nos hable de este tema con esa dimensión humana, para ver cómo lo evalúan ustedes, porque por lo general sí decimos 30%, falta el 30%, o tenemos un 90% de abastecimiento, como suelen decir las autoridades, etcétera, pero nos olvidamos que el medicamento puede significar la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Cómo lo observan ustedes? Sí, muy buenos días ante todos, gracias por la oportunidad de estar aquí. Efectivamente entendemos, porque de hecho la licenciada Emilia, conjunto con la licenciada Pinzón, la licenciada Faustina, participan en una mesa de trabajo que llevamos desde hace casi un año. Y entendemos y los escuchamos y todas las semanas esperamos escuchar cómo están y le damos seguimiento a todos los medicamentos. Y habría que diferenciar dos grupos de medicamentos. Los medicamentos que están en la lista oficial de medicamentos, para lo cual la mayoría de las veces estamos dando respuesta. Sí hay que destacar en este momento que la pandemia nos afectó no solo a Panamá, a nivel mundial. La producción de medicamentos, más del 80% de los medicamentos que vienen a Panamá vienen del extranjero. ¿Usted me está diciendo entonces que el desabastecimiento es producto de la pandemia? Afectó de manera importante por dos cosas. Cuando hicimos el proyecto de entrega de medicamentos a domicilio, se entregaba 3 meses. La caja no estaba preparada para esas dimensiones de entrega de 3 meses. Entonces quisimos comprar, de hecho se creó hasta nuevos procesos de compra como de estado de emergencia que son mucho más cortos, ya que los procesos actuales de nuestra ley son muy largos. Ya hemos estado trabajando, de hecho presentando propuestas para acortarlo, propuestas de ley y modificaciones de reglamento, porque la ley nos permite nada más hacer lo que está en ley, el funcionario público. Sin embargo, acortamos. Se creó nuevos procesos que pedíamos buscar. Muchas veces el proveedor nos dice que no tiene materia prima o lo puede entregar es mucho después. O sea, es multifactorial. En todos los que se ha podido comprar, la licenciada Emilia, de hecho ella me escribe, yo le digo, le investigo con todos los medicamentos. Sin embargo, también habría que ver otros aspectos que sé que las asociaciones de pacientes están mirando, son medicamentos que no están en la lista oficial de medicamentos. Ahora, Tienen un proceso diferente. Sí, yo entiendo el impacto que tiene la pandemia y siempre digo, bueno, lo que pasa es que con esa variante sabemos que tenemos que trabajar porque ya prácticamente llevamos más de un año con ella, o sea, no es algo que es una sorpresa y tenemos que trabajar con esa variable, no dije variante, con esa variable, ya es permanente. Pero el tema es que la carencia de medicamentos cíclicamente aparece en las primeras planas. El desabastecimiento, o sea, no es algo que ocurre por la pandemia, es algo que permanentemente es noticia, motivo de queja y causa de muerte. Sí. Bueno, evaluando, porque todas las semanas recibimos informe de los medicamentos que están desabastecidos en las 78 o 79 unidades ejecutoras del país. Efectivamente son un grupo de alrededor de 20-25 medicamentos. Por ejemplo, los antihipertensivos. Tenemos en la lista oficial de medicamentos formalmente alrededor de 20 antihipertensivos, pero los más frecuentes en uso son 4. Esto por modificaciones en guías de tratamiento de la hipertensión arterial. Como le dije, la Caja de Seguro Social tiene diferentes mecanismos de compra. Hemos dado autorización para comprar por todos los diferentes mecanismos y en ocasiones los actos están desiertos. Sí, pero si yo tengo 4 medicamentos que son los que más usan, la lógica me dice compro más de ese medicamento que más se usa. De hecho, es decir, si yo por primera vez voy a comprar corbatas, tal vez me enrede comprando las corbatas, pero yo tengo toda una vida comprando corbatas y disculpe que sea la comparación o la analogía, una república que tiene toda la vida de comprar medicamentos, que siempre esto sea noticia, no sé, a mí me dice, hay algo que estamos haciendo mal y que no corregimos. ¿O cómo lo ve usted? Las analogías son buenas porque ayudan a entender a quien no maneja los términos. Y yo le puedo decir, sí es verdad,
más tristes son esos medicamentos de compra especial, como está hablando la doctora Donderis. Lo que dice ella es cierto, pero es que no estamos hablando solo de esos medicamentos de compra especial. El medicamento que falta de la patología que yo represento, que es esclerosis múltiple, hace un mes que en Chiriquí no hay. O sea, yo no vengo a hablar por los pacientes de Panamá Capital. O sea, nosotros representamos a los pacientes crónicos de frontera a frontera. Y estos pacientes de Chiriquí que padecen esclerosis múltiple y no tienen su medicamento hace más de un mes. O sea, no es la excepción, es prácticamente la norma. Eso es lo que nos está Y es de diciendo. cuadro básico. Y es de cuadro básico. Sí. Bueno, eso habría que revisarlo. En el caso de Chiriquí sería de repente problema de distribución. Sí tengo que decir que el director general ha instalado una mesa, como bien dijimos, donde están todos los actores que tienen que ver en materia de medicamentos, de servicio de salud, legal, compras, logística, abasto, jefe de farmacia, incluso los pacientes están trabajando con nosotros. De hecho, nos dan información muy, muy importante. ¿Y los resultados? Sí ha habido buenos resultados. De hecho, tenemos ya próximamente, ayer recibí porque tenemos esa mesa de manera permanente, presencial y constante comunicación virtual. Entendemos que ya Contraloría, por ejemplo, ayer, que hemos estado trabajando de manera coordinada con ellos, tenemos una persona instalada en la Contraloría para cualquier detalle que haya que subsanar en expedientes, estamos en comunicación. Se encontró ya constante. los expedientes ya para refrendar los contratos. Ya se tenía desde antes, solo que ahora se ha reforzado aún más por efecto de que tenemos una vigencia fiscal que cumplir. Don Danilo. Doctora, escuchando a la señora Martínez, me llamó la atención el caso que ella dijo, porque creo que me sirve de punto de apoyo para lo que voy a preguntar. Una persona murió esperando su medicamento más de un año después. Entonces yo me pongo a pensar, si alguien muere más de un año después esperando un medicamento, quiere decir que tenemos un problema serio, porque si tal como usted dijo, la Contraloría nos aprueba compra de medicamentos con 3 meses, quiere decir que hay algo en el calendario que no encaja. Porque si es así, hoy deberíamos estar pensando por la compra de medicamentos no del 22, sino del 23. O sea, las compras que debiéramos estar tramitando hoy día no son las del próximo año, sino las 2023, por lo que acaba de decir la señora Martínez. Yo saqué esto por deducción, ¿no? Sí, por simple lógica. Exacto. Entonces, pregunto, ¿qué ha impedido que hoy no estemos discutiendo los medicamentos que se necesitan en el 23 o en el 24? ¿Y qué debemos hacer para que eso se pueda realizar? Ok, muchas gracias. Bueno, primero yo le preguntaría a la licenciada Martínez cuál es el medicamento que está esperando el paciente. Porque, insisto, hay 2 mecanismos, 2 grupos de medicamentos, uno que está en la lista oficial de medicamentos, son 615, y otros que son, le llamamos nolon, para casos muy excepcionales que tienen otro mecanismo. Ya la mesa de trabajo, de hecho, por ejemplo, la licitación para cubrir hasta diciembre del 2023, precisamente en los primeros días de diciembre se programó, porque esto lleva toda una etapa de programación donde hay que, por ley, cumplirlo, no podemos modificarlo hasta que la ley 51 en esas partes o los reglamentos de compra se modifiquen, no podemos hacerlo diferente, pero ya la licenciada Emma, que ha estado presente, también la licenciada Faustina, tenemos que hay un acto que es para cubrir hasta 2023, que es para ahora el 14 de noviembre, de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, que son los que más utilizan las asociaciones de pacientes. Y ese es para cubrir hasta diciembre del 2023. Ya hubo una reunión previa y una reunión de homologación. El otro acto es los medicamentos de VIH. Estos medicamentos de VIH ya precisamente se están publicando el lunes y martes, el próximo acto que va a ser el 15 de diciembre, el acto de público. Y los medicamentos, que es la mayoría, que son 416 medicamentos, se pretende publicar ahora en los primeros días de diciembre para cubrir hasta diciembre del 2031. Mientras usted da las fechas, usted está señalando con el dedo como que quería decir algo. No, bueno, no, y la doctora Donde dice, es cierto, nosotros estamos en comunicación constante y me consta de toda la vida, o sea, no es nuevo. O sea, entonces estamos asegurados con el suministro de medicamentos. Es que no es culpa de ella. Pero cuando habló, hizo la referencia de la licitación de biológicos, que no sé qué es lo que acto que se va a hacer ahora, que proponen para cubrir hasta diciembre de 2023. Nace una nueva situación y una nueva preocupación en nosotros. Y no sé si es el caso,
pero porque esto surgió ayer fue el acto de homologación, nosotros estábamos escuchando, y se incluyó el tema de los biosimilares. De Panamá tiene un decreto que exige que tenga certificaciones de FDA y EMA, ¿verdad? Medicamentos biológicos, biotecnológicos, un medicamento muy complejo, y eso fue un logro y se le agradece a quien lo logró. La situación es esta: hoy en día existen los biosimilares, que igual pueden tener certificaciones de calidad y eficacia como él mismo, como un biosimilar, pero no necesariamente eso lo hace intercambiable. ¿Cómo te puedo explicar? O sea, un medicamento, una persona que tiene una receta con un nombre de un medicamento que va lo retira un mes, y cuando vuelva a retirarlo el siguiente mes ha de ser el mismo medicamento biológico. Nos preocupa muchísimo, porque escuchamos dentro de, lo estamos apenas en la homologación bueno, están ellos, uno se siente como parte y dice estamos, claro. No estoy, no pertenezco, pero son estoy. Parte, son parte. Entonces, ojalá pudiera tomar decisiones, que no puedo, pero entonces llega el tema de que consideran que en Panamá todos los biológicos son intercambiables, y eso no es cierto. Eso necesita un certificado de intercambiabilidad, ¿no? Exacto. ¿Y se está cumpliendo con eso o no? No, porque están diciendo que tienen y no lo tienen. Okay. ¿Cómo llenamos ese vacío? Bueno, en el caso de los medicamentos de síntesis química es que podemos hablar de intercambiabilidad. En el caso de medicamentos biológicos y biotecnológicos es no sustitución. El decreto señala que el médico lo prescribe, debe señalar el producto comercial que use el paciente, y solo el médico está autorizado para sustituir, porque debe ir evaluando la eficacia y la seguridad clínica del uso de ese medicamento en el paciente. ¿Qué porcentaje de abastecimiento de medicamentos tenemos en la caja en este momento? En este momento en las unidades ejecutoras, promedio 85%. Hay unidades ejecutoras que no han bajado en todo el año de 92, 93, por ejemplo, el Hospital de Especialidades Pediátricas no baja de 91, 92%. Recientemente fueron a Colón, todas las unidades ejecutoras estaban arriba del 92%. Hay dos unidades ejecutoras que sí tienen 79%, porque tienen mayor afluencia de pacientes que vienen de muchas áreas del país. Don Danilo. También. Sí. ¿Las unidades ejecutoras compran en aislado o se hacen compras centralizadas para distribuir las unidades ejecutoras? Ok, buena pregunta. Lo ideal, y es lo que tratamos de hacer, es compras centralizadas para distribuir a través de 3 almacenes. El almacén más grande en Panamá, el CEDIS Panamá, CEDIS Divisa para provincias centrales y CEDIS Chiriquí para Bocas del Toro y Chiriquí. Las unidades ejecutoras también se le asigna un presupuesto, porque entendemos que en los procesos de licitación pública, cuando los gastos son menos de 1.000 o de muy bajo consumo, que le digo yo, 200 viales en un año, se prefiere que se compre localmente, porque los proveedores a nivel central muchas veces no asisten, no participan, y menos si el costo es muy bajo. Ahora bien, para cerrar, a modo de conclusión, le voy a dar a cada una 30 segundos, mirando a futuro y pensando en la posibilidad no solamente de hablarle a aquel que tiene un padecimiento crónico, sino a aquel que, como veía en un reportaje esta semana en Telemetro Reporta matutino, resulta que decía, oye, aquí no hay ni para el dolor de estómago. Ese que fue a buscar medicamento para el dolor de estómago, que dice, no encontré medicamento. ¿Qué le podemos decir? 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Primero que nada, saber que en el día de hoy van a entregar 10 medicamentos que sabemos que están entre el número 1 en las unidades ejecutoras. La amlodipina, que lo usa muchos pacientes hipertensos, y señalo, la Organización Panamericana de Salud estableció un protocolo de hipertensión arterial donde básicamente son 5 antihipertensivos, a pesar de que tenemos que... Segundo mensaje que nos ayudaría muchísimo en una meta: ejecución presupuestaria mayor del 95%. Necesitamos que los proveedores que ya van entregando su informe de recepción lo tengan en mano y presenten cuentas, porque queremos pagar. Necesitamos pagar para que no nos impacte el presupuesto del próximo año. Gracias. Doña Emilia. Difícil en 30 segundos decir todo toda la problemática que se impacta con este problema de desabastecimiento. Pero bueno, sí puedo decir que tengo fe, que sigo teniendo fe, la he tenido todos los años, no solo en Dios, porque la tengo en Dios, y tengo la fe de lo que estamos haciendo va a impactar, de que es importante que la población en general, sobre todo las autoridades, entiendan que no hay nada más importante en que gastar el dinero que no sea en la salud de este país. Creo que ese es el mensaje. Gracias a las dos por estar aquí esta mañana. Don Danilo, balance. Estamos ante un problema que ha venido históricamente presentándose.
unas explicaciones, otras explicaciones. La buena noticia es que hay una mesa instalada de manera permanente y que están varios sectores allí sentados o representados. Esa actividad hay que ponderarla, hay que cotejarla con las expectativas aún insatisfechas de los pacientes que no logran contar con medicamentos cuando lo necesitan y de la forma en que lo necesitan. El Estado tiene que establecer ya no una mesa, sino una política pública en materia de adquisición de medicamentos. Esa será la salida. Es urgente que lo hagamos y llevamos años de mesa en mesa, en mesa, en mesa, pasan gobiernos y no nos ponemos de acuerdo. Insisto, tenemos más de 100 años de república y todavía no sabemos comprar a tiempo nuestros medicamentos. Eso es grave, grave. 100 años, más de 100 años de república y en este problema de manera cíclica. Pero en fin, vamos a hacer un alto. En segundos regresamos, volvemos a abordar el tema salud, pero con un tema que ha sido permanente en estos últimos meses, pandemia. ¿Desde qué óptica? Bueno, ya tercera dosis, dosis de refuerzo. Hay también nuevos productos sobre el tapete. Hay muchas preguntas en redes. El doctor, oiga, se me perdió el nombre y se me fue. El doctor Sandoval, Julio Sandoval, ¿cómo se me va a ir el nombre? Estará con nosotros, con ustedes, en segundos, nada más aquí en Debate Abierto. Así es. Hoy estamos de regreso, el doctor Julio Sandoval. Mire, mi mente ya está de vacaciones, doctor. Usted me disculpa, ¿no? Bienvenido. Doctor, todavía impactado por la conversación del segmento anterior. Sí. Usted vio cómo se describía una persona enferma exponiendo la necesidad de medicamentos y muere. Eso forma parte de lo que está pasando en Panamá con la carencia de medicamentos. La carencia de medicamentos sigue siendo un problema tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Hay que buscar una estrategia en las cuales nuestras instituciones públicas, tanto Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, implementen un sistema de compra única. Incluso en algún momento hemos sugerido la creación de una autoridad nacional de medicamentos, porque eso permite al país negociar con la industria farmacéutica a nivel regional, en bloque, incluso con otros países, y facilitaría siempre tener los medicamentos y a un menor costo. Fíjese que eso es tan cierto. Si algo nos enseñó COVID-19 es que el poder de venta de la farmacéutica es enorme. Exacto. Por lo tanto, no es lo mismo que un país pequeño como el nuestro compre a que un país grande como el de Colombia compre. O sea, si ellos tenían en contrato establecido precios que no eran los mismos para un país y para el otro, sobre el mismo medicamento, en el mismo momento, eso indica el poder de venta que tiene. Así es. Por lo tanto, el poder de compra es muy diferenciador. Si nosotros no buscamos aliados, jamás vamos a tener poder de compra como lo tiene Argentina, o lo tiene Brasil, o lo tiene Colombia. Así es, profesor. Siempre vamos a estar detrás, en la retaguardia de los que buscan medicamentos. A mí lo que me preocupa es que al final son vidas humanas. Siempre hablamos de porcentajes, hablamos de contratos, hablamos de negociaciones, pero son vidas humanas las que se pierden. Es correcto, es frustrante. Así que hay que buscar la manera de negociar con esa estrategia. Eso es urgente. Vamos a lo que Dios nos trajo en esta sección. Hablemos un poco de lo que se hizo noticia esta semana. Tercera dosis, dosis de refuerzo. Como siempre, abrimos la posibilidad de que los televidentes y radioescuchas nos envíen a través de redes sociales cuestionamientos. Y esta fue la pregunta más insistente. Es como básica. La hace en este caso Juan Fernando García. Dice, ¿cuál es la diferencia entre tercera dosis y dosis de refuerzo, doctor? Muy bien, Hugo. Y agradezco la pregunta de tus seguidores en redes sociales. La tercera dosis es una dosis adicional administrada a las personas que cumplieron un esquema primario de vacunación, que significa sus 2 dosis, pero que tienen un sistema inmunológico que no ha permitido que desarrollen la respuesta inmunológica apropiada. Y deben recibir esta tercera dosis en un promedio de 28 días luego de la segunda dosis. Por ejemplo, ¿qué casos? Sistema inmunológico comprometido, pacientes con tumores sólidos, pacientes con VIH-Sida, pacientes con leucemia, enfermedades trasplantados, pacientes con enfermedades inmunológicas que requieran tratamiento inmunosupresor como esteroides, drogas como ciclofosfamida, que apagan el sistema inmunológico y no permiten que esa dosis de vacuna responda. Aquí hay una gráfica donde precisamente se está haciendo énfasis en lo que usted nos dice. Vamos al refuerzo. Claro, el refuerzo es otro concepto. El refuerzo es personas que tienen un sistema inmunológico
competentes, sanos, saludables, que se aplicaron sus 2 dosis de vacuna y levantaron una respuesta esperada. Eso se ve en el 96% de los casos. Pero que se han visto en los estudios, sobre todo en Israel, que a medida que pasan los meses, más de 6 meses, esos anticuerpos y esa respuesta inmunológica va decayendo y requieren un refuerzo. En Panamá, la Mesa Técnica de Vacunas, en una decisión bien pensada, ha decidido que esta población que va a recibir el refuerzo son aquellos que tienen más de 55 años con alguna de las siguientes enfermedades. Enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesos, anemia falciforme, hipertensos, y más de 55 años porque se ha visto que es el determinante que más impacta en tener un COVID grave. También va a recibir el refuerzo los mayores de 55 con riesgo ocupacional, personal de salud de primera línea, personal de tarea conjunta, maestros presenciales, semipresenciales, transporte público. Y este refuerzo lo van a recibir con la vacuna de Pfizer. Así que es importante distinguir la diferencia entre tercera dosis y refuerzo. Ahora, esta decisión llega en un momento en que temporalmente tenemos controlada la pandemia. Incluso esta semana hubo un día en que gracias, bueno, es que es difícil, una vida es una vida, pero solamente contabilizamos una víctima fatal por la pandemia. Las cifras de esta última semana, ¿qué le dicen a usted, doctor? Mira, tú has utilizado una palabra que ayer en una mesa de discusión con el doctor Eduardo Ortega, secretario nacional de Senacid, se comentó esa misma palabra, fíjate. Panamá tiene un control temporal de la pandemia y es gracias al excelente programa de vacunación que se ha implementado. Aquí hay que agradecerle al programa ampliado de vacunación liderizado por la licenciada Hewitt y todo su equipo, porque esto es un equipo. La decisión que ha tomado la mesa de vacunas junto con el doctor Ortega. Mire, actualmente en cifras se han aplicado más de 750,000 dosis de vacuna AstraZeneca y 4.8 millones de dosis de Pfizer. Y todavía en existencia 1.8 millones de vacunas. Existe más de un 75% de cobertura entre 1 y 2 dosis en Panamá ahorita mismo. A nivel mundial, más de 6.500 millones de vacunas aplicadas y han habido 238 millones de casos, 4.8 de muerte. Aquí quiero ser categórico con la población en Panamá. Es inaceptable hoy en día que muera gente por COVID en nuestro país, sabiendo que a nivel del mundo y a nivel de Panamá, la vacuna ha demostrado que te protege de muerte y enfermedad grave en arriba del 99% y sabiendo que tenemos en stock más de 1.8 millones de vacunas. Así que ese es un mensaje para la población. Doctor, ese dato que usted nos trae me hace pensar en decisiones tácticas que el gobierno debe tomar y que ya he comenzado a escuchar. Si hay 1.8 millones de vacunas en existencia, en inventario, y estas vacunas no tienen una larga vida, tienen un periodo de vida, no sé, usted sabrá mejor que yo cuál podrá ser su periodo de vida, Panamá es bueno que tenga siempre un inventario mayor que la demanda, pero llegará un momento en que para no desperdiciar eso, Panamá tendrá que donarlo, porque desafortunadamente no todos los panameños están apostando a vacunarse. Sería terrible que esas vacunas se echaran a perder en el inventario. Excelente lo que mencionas. En ese sentido, se ha creado lo que es el Vacotur. Se ha involucrado a la Cámara de Comercio e Industria de Panamá, el Movimiento Todo Panamá. Está implementando que Panamá se venda como un país saludable, donde su población tiene arriba de 70-75% de vacunación, para que gente acuda a vacunarse a Panamá, se reactive el turismo. Y recuerda también, don Danilo, que nos falta en los próximos estudios la vacunación de nuestra gente, de nuestros niños, que próximamente estarán saliendo esas recomendaciones. Así que no me preocupa que esas vacunas no se vayan a utilizar, ya sea para completar las dosis de tercera dosis y refuerzo que nos faltan en este momento, nuestros niños e incluso un programa de reactivación económica a través del turismo en vacuna. Vamos a las redes sociales. Siguiente pregunta está en Twitter. Veamos rápidamente de qué se trata, señor director. Ahí está, dice Omi Valdés. Si me puse la vacuna de Johnson hace 6 meses, ¿me puedo poner una dosis de Pfizer? Sí, esa pregunta es muy buena.
El problema con la vacuna de Johnson y que mucha gente viajó, la que tienen la posibilidad es que su eficacia contra la variante Delta no es tan buena, digamos. Así que yo le recomiendo, ante esa pregunta, que se ponga su esquema de vacunación de Pfizer sin ningún problema, no va a tener ningún tipo de interacción y va a estar bien protegido. Aunque se trate a veces de técnicas o tecnologías distintas, a veces se trata de ARN mensajero, otras vacunas son de adenovirus. ¿Pueden complementarse a pesar de eso? Pueden complementarse. De hecho, creo que hacia allá va a ir los estudios de la pandemia. Tenemos vacunas que utilizan proteínas, RNA mensajero, vector viral. Creo que hacia allá vamos. Recordar que las vacunas tienen 4 mecanismos importantes que nos protegen. Y quiero señalarlo. 1, su eficacia. Arriba de 70-80% de eficacia para contagiarse y enfermar grave. 2, de no infectarte. Con una dosis, 80%, con 2 dosis, 90%. 3, disminución de la transmisión. Se acaba de hacer un estudio en Israel y en Reino Unido, donde personas no vacunadas y vacunadas transmitían menos, más de 40-50% la enfermedad en sus hogares. Y en población de personal de salud se hizo un estudio en Finlandia, donde el 60% de la gente vacunada transmitía menos a sus esposas en casa la enfermedad. Y el cuarto punto que nos ayudan las vacunas es que disminuye la carga viral. Si a ti te da COVID estando vacunado, la replicación del virus es menor en 2.8 a 4.5 veces. Así que ahí les menciono los 4 aspectos de la vacunación. Hombre, y con esos argumentos no hay excusa para que usted no se quiera vacunar. Pero hay gente que se ha vacunado y tiene dudas con esta tercera dosis o dosis de refuerzo. Vamos a redes. Señor director, dice Melinda, a una persona que se le colocó las 2 dosis de la vacuna AstraZeneca, ¿se puede colocar la tercera dosis de Pfizer? Esa es más o menos mi condición, a propósito. Es correcto. Casualmente discutíamos con el doctor Ortega el día de ayer y sí, los refuerzos y tercera dosis van a ser con Pfizer. Tenemos suficiente cantidad, es segura y la mezcla de las vacunas ha demostrado. De hecho, en Estados Unidos, los refuerzos y tercera dosis inicialmente y en Israel son con la vacuna de Pfizer. Así que queremos darle esa seguridad y eficacia más a la población. Don Danilo. Doctor, vacunación y lactancia, vacunación y embarazo, ¿son compatibles? Sí, cómo no. Cómo no, nuestras embarazadas se están vacunando, no hay ningún problema. De hecho, al principio de la pandemia, la tasa de mortalidad, morbilidad y de incluso abortos en embarazadas por COVID era alta. Una vez empezamos a vacunar a nuestras embarazadas, están teniendo un embarazo con una evolución satisfactoria y sin problemas. Vamos a redes nuevamente. Pregunta, señor director. En esta oportunidad se trata de, veamos, Diomedes pregunta, ¿por qué una tercera dosis a solo 6 meses de las 2 dosis? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel fue el estudio piloto de la vacunación y tenemos evidencia en los estudios allá que luego de 6 meses los niveles de anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente te protegen contra el virus, empiezan a disminuir. Esa es la primera línea de defensa. Exacto. Entonces, es una buena pregunta porque basado en estudios internacionales que han medido anticuerpos en sangre y han visto que después de 6 meses empiezan a caer. Entonces es posible, viene tu pregunta, Hugo, seguramente la estás pensando, ¿y qué va a pasar en el futuro? Bueno, en el futuro probablemente el coronavirus quede como un virus estacional, endémico, que va a requerir un refuerzo anual igual como la influenza. ¿Anual o cada 6 meses? Bueno, por ahora cada 6 meses porque es los estudios que están corriendo. Tenemos la esperanza que al final de esto, en un par de años, estemos hablando únicamente de un refuerzo anual. Vamos con más preguntas en redes porque la idea es precisamente dilucidar todas las dudas que usted tenga, que tenga tranquilidad, que acometa ahora este paso adicional que debemos dar con confianza. Dice Damaris, la vacuna Pfizer como efecto secundario como efecto secundario está dando miopatías y síndrome de Guillain-Barré. Correcto. Que nos amplíe sobre eso, sobre los efectos secundarios, que amplíe sobre los efectos secundarios. ¿Qué se está haciendo para enfrentar los diversos efectos secundarios que está teniendo y qué tan comunes son? Primero le contesto a tu seguidora. Es una excelente pregunta.
las vacunas, desde su fabricación hace más de 200 años, sí es cierto que tienen efectos adversos. Decía un profesor mío en la Facultad de Medicina que el único medicamento que no da efectos adversos es el que no se administra. Entonces, nosotros en ciencia conocemos el efecto adverso de la vacuna. Y desde hace muchos años hay ciertas vacunas que predisponen a miopatía, incluso al síndrome de Guillain-Barré, que es una debilidad en los músculos, una parálisis ascendente y es una respuesta inflamatoria idiosincrática de algunos individuos que tienen un buen pronóstico. Así que con la vacuna de Pfizer han sido muy raros, infrecuentes este tipo de efectos neurológicos. Pero hablando de efectos adversos de la vacuna, en Panamá no hemos tenido ni un caso de muerte atribuible a la vacuna. Eso hay que ser tajante a pesar de la desinformación y los fake news que uno ve por ahí en redes sociales. Oye, Por supuesto. A propósito de los fake news y demás, veía que comenzó una campaña, por aquí guardé el nombre, vamos a buscarla, se llama Voces de la Ciencia. Correcto. Ante de la desinformación. Háblanos de esa campaña, si la conoce. Sí, cómo no. Precisamente allá iba mi comentario. Ciencia en Panamá, Voces de la Ciencia, nos hemos asesorado, Movimiento Todo Panamá, también con ayuda de la Universidad del Sur de Florida, en tratar de contrarrestar la desinformación. Es un desafío grande. Hay gente buscando protagonismo, intereses particulares, que pareciera que quisiera que esto no acabara nunca. Entonces han promovido un terror a la vacuna, que los efectos adversos, que la gente se muere de esto. Yo les digo algo con certeza, nuestros hospitales se han ido vaciando, nuestras salas hemos ido cerrando, tanto público como privado, nuestras unidades de cuidado intensivo prácticamente no tenemos pacientes y esto ha sido gracias a la vacunación. Si tú comparas las gráficas que tenemos aquí, primera ola, la letalidad en Panamá era altísima. Segunda y tercera ola ha disminuido enormemente y es cuando empezamos a vacunar a la gente. Hombre, hemos vuelto a reunirnos a tener juegos de fútbol con asistencia masiva gracias a la vacuna. O sea, son pruebas que están ahí, que todos hemos sido testigos del efecto vacuna y cómo ha beneficiado al país. Precisamente has tocado un ejemplo que me siento de verdad orgulloso de haber participado con la Federación Panameña de Fútbol y el doctor Pablo Barrera en los protocolos de apertura. Empezamos con una burbuja en Buenaventura en septiembre del año pasado, en medio de pandemia, porque ya empezamos a estudiar pruebas serológicas, testeos periódicos, y de ahí empezó el proceso hasta llegar a un aforo del 100%. Nosotros le sugerimos al Ministerio de Salud y a la Autoridad de Salud que ya estábamos en condiciones de permitir un partido de fútbol con 100% de aforo, con full vacunación y su uso de mascarilla. Y se metieron 12,000 personas en el Rommel Fernández y no ha habido ninguna repercusión en la población. Ese dato es importante, no ha habido repercusión. Vamos con esta pregunta que tiene que ver también con el mix de vacunas. La hace Adolfo. Dice Adolfo, citando también a la BBC de Londres, BBC News, dice, ¿alguien me puede decir en base a qué el MINSA decidió que había que ponerle tercera dosis con Pfizer a los que recibieron primero AstraZeneca? Sobre todo, dice él, citando este reportaje, cuando AstraZeneca está diciendo que no están seguros si es clínicamente necesaria. ¿Conoce usted estos datos? Es correcto. Reitero, basado en los estudios de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, donde ya se ha visto que luego de 6 meses los niveles de anticuerpos disminuyen y se requiere un refuerzo. Y tercera dosis, se ha visto que entre un 40 y 60% de pacientes que tienen un sistema inmunológico comprometido no levantan la respuesta esperada. Así que en esas dos razones está sustentada esta decisión. Doctor, se nos ha acabado el tiempo y usted tiene un tema ahí pendiente desde hace algunas semanas porque se presentó una querella en su contra. ¿Cómo avanza ese tema, ese proceso? Bueno, Hugo, yo agradezco esa pregunta. Se presentó una querella en contra nuestra y en contra del doctor Eduardo Ortega. Los científicos hemos sido amenazados, incluso en redes sociales, en esta pandemia. Nosotros estamos en esta pandemia desde el día 1, a ustedes les consta, asumimos con responsabilidad el llamado al presidente de la República, a la ministra de Salud, en organizar los cuidados intensivos a nivel nacional, tanto público como privado. Y eso permitió que el sistema no colapsara y que no se dejara de atender un solo paciente.
Yo estudié para salvar vidas y siempre lo voy a hacer igual. Hay personas inescrupulosas promoviendo campañas antivacunas con intereses particulares y reaccioné y lo volveré a hacer porque el papel de un médico es salvaguardar la vida de la gente. Con toda esta data que te hemos mostrado, ¿cómo es posible que yo no defienda la vacunación? Ya lo dijo el presidente de la República, el ministro de Salud, que lo inteligente es vacunarse y hay investigaciones para estas personas que están promoviendo esto. Finalmente, 2 puntos. Agradezco las muestras de apoyo de todas las sociedades científicas médicas panameñas, Ciencia Panamá, Movimiento Todo Panamá, Universidad de Panamá, medios de comunicación, ustedes, familiares, amigos, pacientes, porque se han solidarizado con nosotros y eso nos hace sentir bien y nos alienta. Y agradezco finalmente al equipo de abogados que tenemos, que están liderizando esto y estamos confiados que la Fiscalía finalmente analizará el caso con todas las pruebas que hemos documentado y archivará el expediente y esto no llevará más. Nosotros tenemos la misma esperanza, la compartimos porque don Danilo es testigo, hemos tratado de manejar a lo largo de la pandemia este asunto con la responsabilidad que debe hacerse. Administrar información cuando está en juego la vida o la muerte de las personas no es un juego en que podemos hacer un encuentro entre calle arriba y calle abajo. Vamos a discutir o vamos a debatir a ver quién tiene la razón. No, lo que está de por medio es la vida de la gente. Entonces, evaluar debidamente la evidencia, poner sobre la balanza la calidad de la fuente a la que estamos acudiendo para que oriente a una población y de esta forma enfrente a un enemigo desconocido no es tarea fácil. Esto también trae ataques en redes que te cataloguen, etcétera, de lo que les dé la gana, pero al final sabemos que estamos ejerciendo una labor con responsabilidad, entendiendo entonces la respuesta que usted dio, porque a veces la pasión a uno de verdad lo llega hasta a sofocar por los calificativos que usan, porque cuando usted descalifica, usted no tiene argumento ni científico, ni siquiera la prudencia necesaria para poder convencer a alguien de que usted tiene la razón. Y ahí, exacto, ese detallito. Y hablaste algo claro, la calidad de la fuente. La FDA ayer publicó que están llenos de variante Delta en Estados Unidos. Vean Florida, Arkansas, North Carolina. 5 veces más posibilidades de infectarte si no estás vacunado. Y 10 veces más posibilidades de morirte y de quedar hospitalizado si no estás vacunado. Así que busquen fuentes confiables de información. Vamos a revisar las cifras nuevamente para cerrar este segmento. Rapidito veamos, doctor, las revisamos con usted. Ahí están. ¿Sí? Eso lo publicó el CDC el día de ayer y están llenos de Delta. En este momento estamos frente a una pandemia de variante Delta y de gente no vacunada. Esa es la pandemia 5 actual. veces más de 5 veces más infección, 10 veces más de hospitalización y 10 veces más de muerte. Fuentes confiables, como dice Hugo Famanía. Cifras contundentes. Don Danilo, póngalo en la balanza. Bueno, no queda la menor duda de que tenemos la suficiente información para tomar una medida prudente, inteligente, beneficiosa: vacunarse. Ahora viene una tercera jornada de vacunación basada en refuerzos o en tercera dosis, dependiendo de cuál es la situación de las personas. Y la gente tiene que aprender a ver qué es lo que conviene realmente para su bienestar, para su condición. Información no segura, desinformación, información presentada con objetivos que no están claros, no solamente es inconveniente, es suicida, es apostar a lo que me hace daño. Así que, por favor, apéguense a la búsqueda de información confiable y oportuna. Así de sencillo, por eso nosotros no entramos en ese juego. Si a usted le están recomendando un jarabe, créame que ese jarabe, si fuera la solución, ya seríamos, nosotros estaríamos exportándolo y no es así. Y fíjese en la gente que lo rodea. Cuando usted ve la evolución que ha tenido la gente que se ha vacunado, usted no necesita recibir videos. Ahí tiene la prueba de lo que está pasando. Pero en fin, y prueba testimonial con gente cercana a usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Pero en fin, dejemos el tema hasta ahí, hablemos de otro en segundos que también capta la atención nacional: la minería. Hay un merengue que dice: ¿seguimos? ¿Paramos? ¿Qué hacemos de verdad? ¿Seguimos negociando? ¿Qué es lo que más le conviene al país? En segundos estaremos hablando de este tema. Gracias, Hugo. Gracias, doctor. Gracias.
ay, sí señor. Vamos a hablar de minería, hablar de paella un domingo, wow, qué rico. Raiza Banfield está con nosotros, Movimiento Panamá Vale Más y Minería, bienvenida. Y también está con nosotros Alfredo Burgos, Cámara Minera de Panamá, gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos los dos. Este segmento, cuando estaba buscándole el nombre, me quedé con el de un merengue que dice, ¿seguimos o paramos? Con minería, ¿qué hacemos en Panamá? ¿Seguimos o paramos? Raiza. Me está preguntando. Raiza, Ah, Sí, Raiza. ¿A usted? La dama primero. Bueno. Aquí todos somos caballeros. Ante todo, muchas gracias. Bienvenida. Ante todo, bueno, represento a la Fundación Panamá Sostenible. El movimiento Panamá Vale Más y Minería es un movimiento que agremia a comunidades y organizaciones de todo el país. Sin embargo, hoy estoy aquí en nombre mío y de la Fundación Panamá Sostenible. Esto es un tema el tema de la minería es un tema que hay que verlo con luces largas. No es un tema de que porque yo soy geólogo, porque yo soy minero, porque el cobre está alto, porque es que ya hay empleos, porque, en fin, hay muchos porqués que sustentarían de manera muy coyuntural que nosotros optemos por una actividad que, si nos vamos a la data científica, técnica, a los análisis, a los estudios, a las comparaciones, en un país como el Panamá, pequeño, pero rico en biodiversidad, rico en agua, rico en bosques de los más escasos del planeta, ojo, y que conecta toda esta riqueza natural en tierra con sus océanos, es una actividad, no porque lo diga yo, porque está dictaminado por su forma de proceder no hace 500 años, sino con la industria moderna, altamente intensiva, destructiva, contaminante, consumidora de suelo, consumidora de agua. Y ya en nuestro país, lo que hace 15 años era un pronóstico, hoy es una realidad. Entonces, cuando tú haces ese análisis técnico amplio y pones en la balanza lo que pierdes versus lo que ganas, la inestabilidad de ese negocio versus la sostenibilidad que podríamos tener de muchos otros en el tiempo, las conclusiones son claras. No es una actividad para Panamá. Y nada más concluyo esta primera intervención. Lo que hacemos en este bosque tropical húmedo hoy, en ese corredor biológico mesoamericano de Coclea del Norte, ocurre en el desierto de Atacama en Chile, que es el país que produce el 32% del cobre del mundo, que tiene 86.000 kilómetros cuadrados de extensión. Un desierto donde llueve 1 milímetro de agua cada 40 años y allí llueve 3.000 metros cúbicos de agua todos los años. Señor Burgos, no es una actividad para Panamá. Todo lo resumo a esa frase que acaba de decir la señora Banfield. ¿Qué dice usted? Bueno, mire, fuimos bendecidos, al igual que por nuestra posición geográfica, también con recursos minerales. Es un recurso natural. Igual yo coincido con que todos estamos comprometidos en conservar nuestros bosques, en que tenemos esta fauna y esta flora, tal y como lo menciona Raiza, pero también tenemos un recurso mineral que no podemos ignorarlo, que es un recurso que nos puede servir para desarrollar nuestra área rural. El Canal de Panamá permitió que se desarrollara el área entre Panamá y Colón, o sea, lo que es el área metropolitana hoy en día. Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro campo, la parte rural, partiendo de la minería. La minería se considera hoy en día, porque la minería moderna hoy en día contempla toda una serie de atributos muy diferentes a lo que era la minería en el pasado. Antes de entrar en ese detalle, quiero irme a frases concretas que ha dicho la señora Banfield para que usted la deje clara. Fíjese que establece la biodiversidad de Panamá y nuestra configuración geográfica versus, qué sé yo, la explotación de cobre en el desierto de Atacama, donde llueve una vez al año, versus la precipitación pluvial acá. O sea, se puede explotar allá, pero no en nuestro país. El efecto sería adverso y no es sostenible, dice ella. ¿Qué dice usted? Eso no es correcto. Sí pudiera ser sostenible y se pudieran dar, la minería se puede dar también en el trópico. Y te digo otro punto en ese sentido. A ver. La minería y los 6 proyectos mineros que se conocen en este momento solamente abarcarían 50.000, máximo 50.000 hectáreas del país. Los 6 proyectos, nada más estamos hablando de uno. ¿Usted está diciendo que no? ¿Cuánto es? Yo estoy diciendo que no, porque si usted va al contrato, por ejemplo, que fue demandado por inconstitucional, ellos tienen una zona... ¿Cuántas hectáreas son? 13.000 hectáreas, pero se están explotando 6.000 solamente. Sin embargo, fuera de la zona de concesión, tienen las zonas de relave. Estas son
cientos de hectáreas que están siendo contaminadas. ¿Qué es la hoy. zona de relave? ¿Qué pasa allí? La zona de relave es, usted ve esta tubería, es donde descargan las aguas procesadas de la mina. Estos eran bosques de los tropicales húmedos que menciono y que no están dentro de las 13.000 hectáreas de concesión. ¿Esa sino foto es en Panamá? Esto es aquí, ya en el área Pero de sí están dentro de las 6.000 hectáreas. y le voy a Están dentro de la- explicar. pero déjame aclarar. Sí, perfecto. Déjame aclarar. Perfecto. ¿Tú has estado en la mina? Sí, cómo no. Así has estado. Sí, ok. cómo no. Las 6.000 hectáreas incluyen las tinas de relaves. No. Ese es el proceso. Dentro de las 13.000, no, acuérdate que son 13.000 y son 6.000 que se están utilizando. 6.000 que se Describe Sí ese es así. mapita ahí frente al señor Burgos para Aquí ver. Ahí está, míralo. Mire, míralo. este rectángulo que ustedes ven aquí son Sí. las 13.000 hectáreas de la concesión. Sí. Dentro de estas 13.000 hectáreas, las manchas rosadas son las zonas de excavación. Pero mira la zona que está a la la izquierda. zona amarilla Mira la zona que es está a la el área izquierda. de relave. Allí dice ¿Qué es la zona amarilla? de La relave. zona que está a la izquierda, esa es la mina No, y los sí. procesamientos. Fuera La zona que de está a la la izquierda no zona se de está la mina, utilizando. No se fuera- está utilizando. Yo estoy hablando sobre un mapa. Fuera de la Bueno, zona pues ahí está de- el mapa. Estoy hablando sobre un mapa. Describa usted el mapa en sus palabras. Miren, Ya tenemos la descripción de Raiza, de su descripción. miren. Pero lea lo que dice. Mira Lea lo que dice. está en amarillo, rosado y verde, ¿ok? Ajá. Y miren el área esta que está aquí, esas son las 13.000 hectáreas. Esto que está aquí son 6.000. Sí. Esto son 13.000. O sea que se utilizan 6.000 de las 13, ¿ok? Ahora, ese efecto que ella nos mostró de las aguas vertidas y demás causando daño Eso, a es la parte, naturaleza. eso no está causando, eso es ver. controlado todo se monitorea, todo eso es parte de la minería moderna. Cuando usted dice Como- controlado, ¿a qué se refiere? a que se monitorea. Eso está contemplado en los estudios de impacto ambiental y eso, tal y como se expuso en el estudio de impacto ambiental, así se está ejecutando y se monitorea y se hace y eso no sale a ningún lado fuera del área donde está contenido. Eso está contenido y eso posteriormente, cuando termine la mina, se va a terminar de acomodar, de restaurar sin ningún problema como se hace en todos los lugares del mundo. Hoy en día, la minería moderna, pero antes ¿Qué de, que es eso, termine, Raiza? antes de que termine el punto, eso es igual que ocurre en cualquier otro lado. A ver, dígame, ¿cómo hacen ustedes, cómo se hace para sanear los residuos? Los residuos se ven así también, se ven así también, pero ¿cómo terminan? Tú los pones en una planta y terminan sin contagiar nada. Igual va a ocurrir, es un proceso metalúrgico que se hace en un proyecto que después no tiene ninguna consecuencia, ni en el ambiente, ni en las personas, ni en la salud. Lo que sí es que tú alteras el medio ambiente, se altera, pero después se restaura. Eso es parte del proceso. Bien, yo estoy interesado en ver algo que no está en la mesa, pero que va a tener que aparecer también. Porque hay dos posiciones que se contraponen. No a la minería y sí a la minería. Por eso están aquí, precisamente. Exacto. Ok, pero en el medio hay un actor que debiera decir algo y es, bueno, ¿bajo qué parámetros, bajo qué condiciones, bajo qué lineamientos se trabajaría con una minería si es que se va a trabajar con minería? Entonces mi pregunta va dirigida a ese ámbito, a esa zona que se llama Estado y que debiera decir, estos son los lineamientos del Estado para que se desarrolle la minería. Ok. Panamá tiene lineamientos actualizados, tiene lineamientos que prevean la restauración de su ambiente y tiene lineamientos que permitan garantizar un control en los efectos de la minería. respuesta ¿Y es la no. respuesta de los dos? Voy a pedir la Permíteme. palabra porque usted acaba de hablar y yo me quedé callada y Adelante. escuché. Panamá no tiene una política al respecto. Lo que tiene es un código minero desfasado de 1963 que se intentó modificar con la ley Chorizo, que ya sabemos cómo terminó. Y hoy día estamos en una mesa negociando un contrato ley que en el resto del mundo los contratos ley han sido descartados porque datan de otro siglo. Hoy día las naciones se rigen con tratados internacionales, convenios cuando se trata de temas internacionales y se rigen con políticas. Cuando tú creas una política es basado en el mejor conocimiento del territorio y las mejores inversiones para sacarle el mejor rédito a esa inversión. Usted dice Panamá no lo tiene. Ok. Panamá no lo tiene. Ok, Señor Burgos. vamos a ese punto exactamente. En este momento se está llevando a cabo una mesa de diálogo, de consulta sobre el desarrollo de la minería. No es una consulta. Lo está, sí es consulta. Es una lo mesa está de auspiciando, negociación. lo está auspiciando el BID y está basado en las prácticas de la minería moderna que se están promoviendo en todo el mundo en este momento y especialmente en Latinoamérica. Si el BID
no estuviera sentado ahí, no estuviera promoviendo esto, entonces pudiéramos tener a lo mejor El BID no es alguna Dios. duda. No, estamos Ni de es la acuerdo, ciencia. pero es el que está, Y es una institución seria, déjame terminar, pero no es déjame Dios. terminar. Es el que está en este momento apoyando a que se establezcan políticas mineras que cumplan con todos estos, con todas estas objetivos del desarrollo sostenible, que es posiblemente lo que le faltaba a la minería en el pasado. Hoy en día la minería se quiere desarrollar cumpliendo con una serie de parámetros de sostenibilidad para la minería. Y prueba de ello es la mina de cobre que se está explotando en este momento, que cumple con cada uno de ellos. Esa foto no dice nada, porque eso es igual que cualquier procesamiento que tú hagas en una fábrica. Entra en una fábrica cualquiera y vas a ver a cualquier tipo de fábrica y vas a ver Primero vamos a hablar. que se tiene de eso. Lo que está en la mesa de negociación ahora no es una política, es un contrato. Eso son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de la política minera, no estamos hablando de la negociación del contrato. Sí, no, es que usted mostró algo, quería hablar de eso para después hablar de negociación. Y de ahí voy. Primero vamos a hablar, ¿qué es desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible, por definición, es el aprovechamiento de los recursos naturales hoy para garantizarle a las generaciones del mañana. Y eso es lo que hacemos con la minería. La minería, por definición, es insostenible porque lo que extrae es un recurso no renovable. La minería ni siquiera la podríamos ver como una industria, es una extracción de un mineral no renovable y lo que produce es residuos con su contaminación de agua, suelo, etcétera, lo demás. Cuando no es tú cierto dices, que contamine, ellos no están nada. No se contamina nada. Por favor, porque no puedes decir, que se contamina, no se contamina. Ingeniero, si aquí no podemos conversar y usted puede discutir mis argumentos con otros argumentos, entonces, ¿para qué estamos sentados aquí? Pero, por eso te digo, no digas que contamina porque no hay ninguna prueba de que contamine nada. Eso que estás mostrando ahí es parte del proceso, eso no es contaminación. Yo creo que ahí tenemos claros los dos puntos de vista. Quisiera, como se nos está acabando el tiempo, que hablamos... No es un punto de vista, eso está certificado y los informes de Mi Ambiente tienen 209 evidencias de contaminación y está demostrado científicamente la contaminación por metales pesados. Su argumento para cerrar este tema. Si esto es un tema de su argumento versus mi argumento, hemos quedado sin hacer nada porque aquí habla la ciencia versus las prácticas y en Panamá no le han dado espacio a la ciencia. Ya el Comité de Salud Pública de Panamá, señor Burgos, el Comité de Salud Pública de Panamá dijo científicamente que la minería es un riesgo de alta contaminación para la salud pública. Está demostrado en todos los países donde se ha ejecutado y por eso esos países no lo están haciendo en sus países y vienen acá a hacerlo en el nuestro. Si eso fuera cierto, no habría minería en ningún lugar del mundo. Es que la minería y en todos los países del mundo donde se hace con menor impacto, no en todos los países del mundo, en Costa Rica no hay. Mira, te explico, te digo algo. La mina de Bingham Canyon que está en Salt Lake City, pueden buscarla. Bingham Canyon en Salt Lake City, Utah. Está al lado de una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. ¿Cuánto llueve en esa ciudad? De estar en explotación. ¿Cuánto llueve en esa ciudad? ¿Cuántos ríos hay en ese lugar? Claro que sí. Utah es un lugar montañoso. De lluvias, como en el trópico húmedo. Ahora bien, quisiera cerrar con esto. Ya está avanzando la negociación. Ya se ha llegado a acuerdos hasta donde nos han informado en el tema ambiental y en el tema laboral. ¿Qué balance tiene usted sobre ese avance en el tema negociación? Eso es a mesa cerrada, ahí no hay rendición de cuenta, ahí no hay transparencia. Eso debería ser una mesa que debería estar totalmente transmitida por el impacto que esto tiene para la nación panameña. Nosotros somos testigos mudos de lo que allí pasa y los ambientalistas no hemos ido a esa mesa para legitimizar algo que no tiene legitimidad. Señor Burgos, el avance de la negociación, ¿cómo lo analizan ustedes? En esos dos aspectos. La razón por la cual se está negociando un nuevo contrato es porque fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Se hace una inversión, la mayor inversión en la historia de la República de Panamá, estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares, bajo unas reglas que se dieron en aquel momento por incentivo basado en una política minera que existía hace más de 20 años. Ahora se tienen varios aspectos que se van a negociar. Ya se concluyeron el aspecto ambiental y el aspecto laboral. Y se concluyeron de manera en que las dos partes consideraron... Las dos partes, el gobierno pro minería y los mineros. Tuvieron un resultado favorable y que las partes aceptaron. Que van a tener un resultado favorable. Nos comprometemos a seguir hablando de este tema, porque pero es un conversando tema permanente. sobre ciencia e información. Pero le quiero dar a cada uno 30 segundos nada más para que haga un análisis de cierre le o cedo argumentos mi espacio al ingeniero. de cierre. No, las damas primero. Yo empecé, le cedo mi espacio. No, aquí el que dije el debate soy yo. Por favor, tome la palabra.
La minería consume el recurso más valioso que nosotros tenemos, el agua. Una operación minera consume en 3 días lo que la población consume en un año. Y eso está documentado. Nosotros tenemos un país rico para producir de manera sostenible lo que la naturaleza nos da y seguirle pidiendo a esa naturaleza si la tratamos con responsabilidad. La minería extrae lo que no se devuelve y deja lo que no se puede manejar. Eso no es sostenible por definición. Estamos en un periodo de pandemia, pospandemia, en el cual necesitamos nosotros desarrollar nuevas fuentes de ingresos. La minería nos da la oportunidad, y en el caso del cobre específicamente con mayor razón, porque hoy en día el cobre es el mineral que se requiere para mejorar todo lo que son las emisiones que se saque del desierto de carbono, Atacama. para lo que viene de electromovilidad, para todo lo que utilizamos nosotros en los artefactos electrónicos. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad y hacerlo de buena manera. Y solo para concluir, nosotros si quisiéramos, Sí. ya para terminar quiero decir, Brevemente. si quisiéramos que personas como Raiza Sí. y otros ambientalistas se sumen para que sí podamos No hacerlo, vamos a legitimar podamos lo que es hacerlo, ilegítimo podemos de hacerlo nacimiento. correctamente y se haga bien. No se y puede hacer sosteniblemente. correctamente en Claro Panamá. que se puede, Raiza. No. Lo hemos hecho anteriormente. En Panamá lo hemos hecho solo hay anteriormente y muestras de podemos volverlo a desastres, hacer. no hay ninguna Podemos volverlo a evidencia hacer. Señores, de muchísimas hacerlo gracias. bien. No lo vamos a Tercie legitimar. usted y hágame el balance de este Bien. segmento. Queda pendiente qué pasa con las recomendaciones que una organización internacional le hizo al Estado panameño, como el Foro Intergubernamental, que es prominería, pero que señaló toda la falencia del Estado panameño en ese sentido. A mí me llama la atención mucho eso. Y segundo, también queda por determinar cuál es la actitud del Estado frente a ambas posiciones. Porque el Estado tiene que garantizar bienestar, tiene que garantizar un ambiente sano frente a los ODS, pero el Estado también tiene que garantizar desarrollo económico. ¿Cuál es el punto de equilibrio aquí? Todavía necesitamos más debate. Y La más base en este de la momento ciencia. crítico. Wow, tenemos que seguir abordando el tema. Definitivamente es así. Gracias a los dos por haber estado aquí esta mañana en Debate Abierto. Hacemos una pausa y en segundos regresamos porque tenemos que poner en la balanza también las reformas de las discordias. Claro está, las reformas electorales será en segundos nada más, también con las dos partes, oposición y gobierno, aquí en Debate Abierto. Ya regresamos. Estamos al aire en Debate Abierto y esto quedó encendido con el tema minero. Pero vamos a cambiar de asunto, vamos a las reformas de la discordia, las reformas electorales, así hemos titulado esta sección. Está Luis Ernesto Carles con nosotros, diputado panameñista, y Leandro Ávila, diputado PRD. Gracias a los dos por estar esta mañana aquí compartiendo con Panamá. Gracias, Hugo. Bienvenidos. Bien, sobrevivió el tema de la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. ¿Avanzamos? ¿Es un avance o no? Bueno, Señor Carles. yo creo que la ciudadanía está clara de lo que se aprobó en tercer debate el día viernes y efectivamente se mantiene la redacción a como fue redactado en la reforma del 2017. La adjudicación de curules, sea en un circuito uninominal o en un circuito plurinominal, debe de responder a un sentido de representatividad. En otras legislaciones comparadas eso existe. Existen minorías que son representadas a través del Parlamento. Lo que no es consecuente, primero que hubo una advertencia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales sobre la manera final de la adjudicación de curules. Te adjudico por cociente, por medio cociente, pero al final, en la adjudicación de curules por residuo, la Comisión Nacional de Reformas Electorales había recomendado restar de lo que ya usaste para el cociente y esa palabra o esa frase no fue atendida, así es que queda igual como estaba en la reforma del 2017, que a mi criterio se están contando 2 veces los votos para esa adjudicación precisamente que es por ¿Por qué no fue residuo. atendida la recomendación y si usted coincide en que se cuentan 2 veces los votos? Primero, no se cuentan los votos 2 veces. Hay 4 papeletas presidenciales, diputados, representantes de corregimiento y alcalde. Y en las casillas, en la papeleta, el fallo de la Corte ha señalado
que el ciudadano que vive en un circuito plurinominal tiene el derecho de votar por los 7 en una sola papeleta y el fallo dice que eso equivale a un voto. Si yo pudiera votar en un circuito plurinominal por un Cambio Democrático, por un PRD, por un Morilena, dice el fallo, que entonces ahí sí se desvirtúa el voto porque es más de uno. Pero mientras que las personas voten en una papeleta, ya sea que voten plancha o que voten selectivo o que voten por la cantidad de candidatos que están en esa papeleta, dice la Corte que eso equivale a un voto. Ahora bien, los responsables de este debate son los magistrados del Tribunal Electoral que no le han querido explicar a la población, o no les dio la gana, es que el reparto proporcional es una operación aritmética. Las operaciones aritméticas no siempre son exactas, es decir, no puede haber una curul de 1.68, tiene que haber una curul y en la Asamblea hay 71 curul. Entonces, ese método que se usa de cociente, medio cociente y residuo es el método que se adoptó para tratar de cumplir con el artículo 147, numeral 1 de la Constitución. Ahora bien, ¿qué es proporcional? ¿Es esta mesa proporcional? Yo puedo decir que no, porque falta una dama, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo proporcional es muy subjetivo. Ante esa subjetividad... Pero los números son los números y hablan por sí mismos, ahí no hay subjetividad. Ante esa subjetividad que hizo el PRD ayer, le elevamos la parada. Eliminemos el residuo. Vámonos al cociente y al medio cociente. Oiga, me llamó la atención esa propuesta porque sería un harakiri. Usted no habría salido si ¿Quién se te acepta? ¿Quién te dijo que no hubiera salido? Porque usted salió por residuo. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? Explíquele al panameño, al que fue a votar en San Miguelito, cómo una persona con 5.992 votos es diputada primero que yo, que saqué 19.589 votos. Explíquele al panameño cómo es eso. Ah, porque el fraude sí está. ¿Sabe dónde está el fraude en ese reparto? En el sistema del medio cociente. Porque esa persona, y no tengo nada en lo personal con ella, porque eso pasó también en otros circuitos, esa persona no llegó ni siquiera al medio cociente, pero en función de lo que establece, la forma que establecieron los mismos magistrados, tiene derecho a una curul. Ahí es donde está el fraude. Ahí es donde está el fraude. Mire que aquí estoy anotando esa frase para el avance, la promoción. El fraude sí está. En sí el medio cociente. En el medio cociente. Porque usted le está regalando una curul a alguien que no hizo los votos. Dile al panameño si 5.900 votos es más grande que 19.589. Pero hemos mantenido la figura del fraude, entonces. Bueno, entonces por eso el PRD, al clamor, ¿no? Pero al clamor de la población y al clamor de los medios de comunicación dijimos, bueno, está bien, se acaba este relajo. Eliminen el residuo y vámonos al cociente y al medio cociente. Y ahí se iba a producir también un reparto porque los partidos pequeños sacarían votos. Si el total de los votos válidos alcanzó más o menos 140.000, lo divides entre 7 y el cociente te da 20.000, entonces, ¿cómo tú sustentas que de 7 curules, un solo partido se lleve 4 curules? Estaríamos pensando que, y ese partido nada más sacó 46.000 votos cuando sumas todo. ¿Qué significa eso? Que ese partido alcanzó quizás un 30% de todos los votos válidos. Es que estás hablando de los votos de partido y una cosa son los votos de diputados. 4, son dos cosas distintas. Entonces el sistema hay que cambiarlo, el sistema es fallido y ahí es donde los magistrados del Tribunal Electoral tienen que aportar al debate ideas de manera categórica. Ellos no pueden pensar, no es que la Comisión Nacional de Reformas Electorales así lo consensuó. Los expertos en cómo debe darse el sistema electoral nuestro y poder compararlo con otras legislaciones de otros países, viene la acotación precisa que tienen que dar los magistrados o algún día la Corte Suprema de Justicia. ¿Le faltó carácter a los magistrados para proponer una fórmula entonces? No diría que le faltó carácter, es que permitieron que se generara un debate insano, porque este debate fue totalmente insano, porque tú le estás diciendo a la gente que la persona que salió como diputado a través de lo que se denomina residuo es una poca cosa, pero vuelvo y reitero, poca cosa es meterte 19.589 votos y tener que sentarme a esperar 3 días a ver si voy a ser diputado versus una persona que sacó 5.900 votos y es diputado de una vez. Entonces, ese es el debate que no se ha querido hacer. Entonces el PRD dice, bueno, ¿les molesta el residuo? Vamos a eliminarlo. ¿Por qué cuando hicimos la propuesta todo cambió en la Asamblea? ¿Y por qué todos dijeron? ¿Por qué no aceptaron la eliminación del residuo? Miren, los magistrados no pueden venir primero a improvisar una fórmula o a sugerir una fórmula
que al final no fue consensuada con los demás sectores. Es que ahí empieza un poco el error de pensar que los diputados somos los que tenemos que determinar la democracia. La democracia no la determinan los diputados, la democracia se determina a través de un organismo auxiliar que está por ley, que se llama Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde el PRD estuvo presente, el panameñismo, el Molirena, Cambio Democrático, las organizaciones civiles y los independientes. Entonces, ¿por qué el Tribunal Electoral no propuso eso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, sino que a última hora se saca ajo bajo la manga y dice, esta es la propuesta? La Comisión de Reformas Electorales, a quien respeto, y con mi historia política de casi 18 años en la Asamblea, no ha habido una sola ocasión que ellos hagan sus recomendaciones y lo que ellos envíen se apruebe 100%. Eso jamás ha pasado. En esta ocasión llegaron a la Asamblea amenazándonos prácticamente, diciendo que si nosotros no aprobábamos las cosas tal cual como estaban ahí, iban a ir a la Corte. Nosotros en la Asamblea no determinamos qué es constitucional o inconstitucional. Nosotros hacemos las leyes. Si alguien quiere meter un recurso de inconstitucionalidad, eso va a la Corte y nosotros con mucho respeto asumimos lo que la Corte determina. Pero en el caso, por ejemplo, del voto plancha, si tú me preguntas a mí si me gusta, yo te voy a decir no. Yo soy egoísta. A mí me gusta el voto individual. A mí me gusta caminar y que la gente vote por mí porque cree en mí, cree en mi propuesta y cree en mis leyes. Pero ya yo pasé por esa etapa y nos fuimos en el 2014 al voto individual y salí como diputado. He corrido 4 veces con los 2 sistemas y he salido como diputado. Pero ¿cuál es el punto? Aquí lo tengo. El 28 de abril del 2016, la Corte determinó que el voto plancha debía mantenerse porque los ciudadanos que están en un circuito plurinominal, por ejemplo, donde votan 4, donde se vota por 4 diputados, ellos tienen derecho a determinar si quieren escoger a esos mismos 4, siempre y cuando sea dentro de una papeleta, o si lo quieren poner selectivo. Ante eso, ya la Asamblea no puede legislar porque hay una determinación de la Corte Suprema de Justicia. Don Danilo. Bien, usted sitúa la Corte de 2016. Correcto, ese fue el fallo. A su criterio, ¿cómo era esa Corte? ¿Cómo era esa Corte en el 2016? ¿Cómo estaba esa Corte? ¿Qué grado de credibilidad tenía? Es que ahí es donde viene el tema. La Corte en algún momento se tiene que pronunciar, pero en ese momento tenía 0 credibilidad. Había un sinnúmero de situaciones políticas. Eso repite que todo lo que nos daña. Disculpe, pero fue un fallo del magistrado Zamorano. Yo no... El magistrado Zamorano. Es importante determinar que sí tienen que haber cambios sustanciales en la adjudicación de las curules para asegurar la representatividad. Que es un hombre de carrera, nadie lo puede cuestionar por ser un hombre incorrecto. Decir que ese fallo estuvo maleado y además que no lo votó él solo, saca 6 votos. ¿Y por qué no saca los 9? La magistrada Ángela Russo se declara impedida por un tema de que tenía un conflicto con una persona que había puesto la demanda y la Corte le aceptó que se aislara del caso. Y los otros 2 magistrados hicieron fallos concurrentes porque ellos tenían la teoría, si la memoria no es infiel. ellos tenían la teoría de que este tema quizás se iba a profundizar más adelante y en la opinión de ellos 2 no valía la pena Nosotros estamos usando un sistema pero no conveniente. Podemos seguir denigrando las instituciones. Nosotros estamos usando un sistema conveniente en la adjudicación de las curules plurinominales. Por un lado, estamos a favor de la lista cerrada, que diríamos que es el voto plancha, y por otro lado estamos a favor de el voto selectivo. Es decir, en San Miguelito yo voto, si son 7, yo puedo poner 7 ganchos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que eso tiene que cambiar y buscar una fórmula a través de una legislación comparada que haya servido. Pero no lo vamos a improvisar en una tarde o en una noche como lo quiso presentar el diputado. Tiene un error de cálculo. ¿Por qué tiene un error de cálculo? Porque la persona que sacó los 5.900 votos y que fue diputado primero que yo, jugó con las mismas reglas que yo. El voto plancha. Bien, o sea, eso es cierto, pero ella sacó 5.900 y yo saqué 19.589. Lo que hay que cambiar es el sistema. Eso que acaba de decir es cierto. Lo que hay que cambiar es el sistema. Si la Corte validó con argumentos jurídicos, argumentos de derecho, el sistema, fue porque la Corte analizó lo que el sistema estaba contemplando como válido. ¿Correcto? Es decir, la Corte no actuó sobre lo que el sistema debería contemplar. Y ahora estamos frente a la oportunidad de lo que el sistema debería contemplar. Mi explicación es la siguiente, o mi pregunta es la siguiente. Como ciudadano, ni siquiera como persona que tiene acceso a los medios de comunicación, sino como un ciudadano común y corriente,
¿Por qué yo, Danilo Toro, con mi voto, voy a darle oportunidad a alguien que yo no quiero dentro de una lista que está alguien que yo quiero? Bueno, pero tú tienes la Vota decisión en tu mano. selectivamente. Vota selectivo. Esa es tu decisión. Sí, es una decisión. Mira, Esa es mira, tu Danilo, decisión. yo creo que aquí la gran Ojo. falla, y yo lo decía Vota, ayer, esa es tu decisión. y yo creo que Leandro lo dijo pero, ya, diputado, ha fallado pero- mucha docencia por parte del Tribunal Ahí Electoral. ahí es donde está el detalle. Tiene que llegamos- explicar el pero, sistema diputado, para que los ciudadanos pero allí- determinen y pero- digan, pero allí ese quiero sistema llegar no a lo quiero. a lo que yo llamo ahí quiero una otro complicidad sistema, de los y partidos. no echarle la ¿Por qué? culpa a los diputados. Pero cuando le dicen al Tribunal Electoral, tú no has hecho tu papel de Claro que educar, no lo ha hecho. yo lo puedo aceptar, pero yo no puedo salvar a los partidos, porque los partidos están financiados con plata de los ciudadanos. Y los independientes también están Y por ejemplo, el financiados PRD, que con ese tema. entre ambos partidos, aquí Todas las representados organizaciones dignamente por civiles y ustedes, políticas. que son la excepción, no son la excepción, que no están catalogados como tal, sino que yo los respeto por su preparación profesional y su capacitación política. Pero yo me pregunto, los 800.000 personas que podrían estar englobadas en los partidos que a ambos pertenecen, ¿qué tipo de formación ha recibido con el presupuesto que el Estado le ha dado? Bueno, yo sí puedo hablar por nuestro partido. Nuestro partido vive permanentemente capacitando. Es más, les voy a decir algo. Ahora en enero tenemos que escoger los delegados. Y el requisito que se le está diciendo a las personas, aparte de tener los 2 años que deben tener en el partido, es que todos tienen que pasar por un proceso de capacitación política para poder optar al cargo. Nuestro partido sí ha venido capacitando a su población. Por eso es que somos el partido más organizado y es el partido que en efecto sabe manejar la dinámica política. O sea, cuando el partido le dice a nuestros votantes en los circuitos plurinominales, vote plancha, porque así usted tiene la capacidad de sacar más diputados, la gente lo hace. Claro, hay candidatos a diputados como yo y otros que caminamos y pedimos votos selectivos. Eso, mira, la enorme cantidad de votos que sacamos nosotros de manera selectiva es grande. ¿Por qué? Porque, hombre, yo tengo 2 fuertes competidores, como lo es la diputada Zulay Rodríguez, el diputado Raúl Pineda. Entonces, yo no me puedo ir de tú a tú con ellos. Así que yo tengo que buscar en mi votante la gente que confía en mí, la gente que confía en la propuesta de leyes que yo he hecho. ¿Se da cuenta? Entonces, Aquí, ese voto, sí. plancha a veces no es 100%. Sí. A veces la mayoría de esos votos son selectivos. Sí, pero es una decisión individual de las personas. Yo quisiera colaborar un poco porque en el tema de los circuitos plurinominales, esa palabra me es difícil, plurinominales, el fallo de la Corte lo que dice es que el principio del voto es hacia el partido y que el ciudadano tiene la capacidad de un voto plural a diferencia de lo que ocurre en un uninominal. Y ese voto plural lo puede hacer de manera colectiva o selectiva. Y creo que ha faltado orientación en ese sentido. Y hay algo más. Además, Yo que- provengo- además, no solamente el tribunal, los diputados Yo pueden hacerlo, provengo, los por partidos ejemplo, de pueden un hacerlo. circuito uninominal. Sí. Y ahí sencillamente el que más votos saca Sencillo. es Y ahora el que te hago gana. la pregunta. Entonces yo lo que considero, mira. espérate Leandro, lo Dale. que yo considero es que efectivamente el ciudadano tiene que votar y definir la lista cerrada. Por ejemplo, en una lista cerrada yo sencillamente voto por el partido y al final se beneficia el que va de número 1, número 2, pero eso es un convenio que tiene que determinar el sistema con las organizaciones políticas y los independientes. Ahora, lo que y en pasa- cuanto a la pregunta de la capacitación, yo creo que los partidos políticos, las organizaciones civiles y los independientes tenemos que abocarnos es capacitar a nuestra gente sobre el fundamento de las ideas, de cómo quieres transformar las instituciones y cómo quieres hacer un mejor país. Si solo capacitamos para pensar en estrategias políticas, No, y hay que entonces explicar. al final estamos mal. No, al porque al final- final los partidos y las organizaciones buscan es ganar. Claro. Pero vas Ahora, a mira, ganar es para una qué? lucha por el Para poder, Mira lo, que transformar pasa, instituciones. mira lo que pasa, porque el mundo Sí. es para la gente pensante. Diga. Hay 26 circuitos uninominales, Sí. ¿ok? Y hay 13 13 circuitos plurinominales. plurinominales, En así esos es. 13 circuitos plurinominales salen 45 diputados. ¿Ok? Mira lo que sucede ahora. ¿Hubo pluralismo en los circuitos uninominales? No, porque nada más sale uno. Ah, y el tribunal inventó que los que tenían que hacer el sacrificio, es decir, que los más votados no sean los que salgan, es en los circuitos plurinominales. Entonces yo sí creo que la fórmula hay que cambiarla. Yo me voy con lo que piensa el pueblo vota, que salgan los más votados, ¿verdad? Pero para eso vamos a tener que hacer un cambio constitucional.
Eso lo tenemos que hacer a través de un cambio constitucional, Bueno, porque si no siempre va a existir Yo la creo fórmula que la matemática. proporcionalidad la puede arreglar especialistas en matemáticas y cálculos, no los políticos, por una razón. Los políticos que tienen el poder quieren más poder y están viendo cómo la fórmula Hugo. les beneficia. Y los que no tienen el poder, sean independientes o de oposición, quieren más poder Hugo, y quieren una fórmula Hugo, que les beneficie. El resultado del 2019 determinó que objetivamente el sistema tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? En la medida, a través de una reforma, establecer, por ejemplo, en Juan Díaz o el circuito 88, que tiene 4 corregimientos o 3 corregimientos muy grandes, cómo establecer que la fórmula sea, bueno, vamos a escoger en el interior o en los uninominales por distrito. Acá vamos a poner por corregimiento. Pero objetivamente eso es lo que tiene que cambiar. Eso fue lo que cuestionó la Comisión Nacional de Reformas Electorales y esa fue la propuesta en específica de la discordia que no quiso ser Y hubo una oportunidad en la Asamblea, el aceptada. PRD se las puso en bandeja de plata y le digo, señores, ustedes han satanizado de residuos, vamos a eliminarlo. Vámonos al cociente y medio cociente. Pero es que la propuesta que pusiste es... apenas pusimos el eso, medio se acabó cociente la del discusión y todo el mundo cociente. dice, no, quedémoslo Oye, como usted estamos. sabe No, lo que sí se Leandro, acabó. porque en el cociente Lo que sí se acabó tú es el restas tiempo. para que no sean adjudicados Lo que sí se los acabó es el recibos. tiempo y solamente tocamos un tema. Imagínense, no hay financiamiento, no hay fuero Yo electoral. quería nada de eso tocar, lo yo quería tocamos. tocar esos temas, No, 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 financiamiento ya no hay y el tiempo. fuero. Ya no hay tiempo. Nos Lo invita a dejamos, otro debate. A otro debate los invito. Don Danilo, el balance, por favor. A lo que llegamos es lo siguiente. En primera instancia, los ciudadanos no están instruidos sobre el sistema electoral que los ocupa o en el que deben participar. Lo cual, a mi criterio, no solamente es una falla del Tribunal Electoral, que sí tiene que corregir eso, sino también de los propios partidos políticos, que son parte indispensable de este sistema político. Segundo, el sistema electoral panameño no necesariamente está expresando la representatividad que los ciudadanos quieren. Puede ser que sea por lo incomprensible, puede ser que sea porque la estructura del sistema electoral no está bien aceitada, puede ser que está manipulada desde la posición del poder, pero lo cierto es que es un sistema que va a requerir de mucho más monitoreo y de mucho más seguimiento dentro y fuera de la estructura de poder. Y en tercer lugar, este programa ha demostrado que esta es una discusión que no puede quedar para el último tercio del partido. O sea, esto no puede llevarse a cuando el partido se está acabando. No, la Desde el discusión inicio. electoral tiene que ser desde el inicio. E insisto, hay temas que deben nutrirse con el conocimiento de quienes tienen el conocimiento, la sapiencia, la experiencia. Y esos son, en el caso de los cálculos, no son los diputados, no son los políticos ni de gobierno, ni de oposición, ni los políticos independientes, no. Tenemos matemáticos, hagan el cálculo y que los den sin ningún tinte político y que todos lo aceptemos. No es posible que con más de 100 años de república llevemos décadas discutiendo exactamente lo mismo. Yo decía que esto databa de la década de los 80 del siglo pasado. Escuchaba al magistrado Valdés Escoffer y decir que no, que data de los años 30 del siglo pasado, que todavía no nos hayamos podido poner de acuerdo. Es una vergüenza, pero nos dice, los políticos no lo van a decir bien, busquemos a los especialistas. Se lo dejo ahí porque es posible que lo podamos hacer por lo pronto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? Hagamos un balance con Rodrigo Noriega. Conversando con él, cerramos el programa de hoy. Ya regresamos. Cerramos el programa de hoy conversando con Rodrigo Noriega. Él es abogado, es un pensador, siempre está publicando las líneas de pensamiento que tiene respecto al país y por eso a este segmento le llamamos ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Don Rodrigo, buen día, bienvenido. Buen día, Hugo. Buen día, Danilo. Gracias por Buenos este días. domingo maravilloso y espero que toda la audiencia esté muy bien. Bueno, venimos de un segmento donde estuvimos discutiendo las reformas electorales. ¿Qué le quedó de lo que escuchó en la discusión? Mira, dos cosas, Hugo. Uno es que cada cual va a defender, y como bien lo caracterizaste, cada cual va a defender aquello que le conviene. Segundo, como lo mencionaba en el prólogo de esta conversación, la Comisión Nacional de Reformas Electorales está muerta. Ya nadie le va a creer a este esfuerzo de dedicarle un año de trabajo técnico,
trabajo de conciliar posiciones, de analizar, de hacer consultas internacionales, para que luego baja a la Asamblea Nacional y lo tiran a la basura. Y el propio tribunal entonces dice, sí, vamos a una mesa técnica y vamos a negociar nuevamente lo que ya habíamos consensuado. Entonces, es una terrible pérdida para la democracia panameña porque por más o menos 30 años funcionó. ¿Hay algo de este ejercicio de las reformas electorales que sienta usted es un avance? Bueno, voy a tratar de ser positivo. Yo creo que el hecho del esfuerzo de Yanivel Ábrego de hacer una reforma ultra a la medida, el hecho de que esto fracasara por conveniencia y, digamos, instinto de supervivencia de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si hoy lo hacen con el CD, mañana lo pueden hacer con el PRD. Entonces, mejor quitemos esa arma del camino y juguemos con las reglas que ya hay. Fíjese que yo siento que en la Asamblea pasamos por alto la intelectualidad, la capacidad que podemos tener los panameños en diferentes áreas. Le pongo un ejemplo. Se tomó una decisión en un momento respecto al tema propaganda, contradictoriamente hablando de propaganda gratuita, cosa que no existe, era una gran contradicción. Sí. Entonces, si yo voy a tomar una decisión ahí, yo hablo con los comunicadores sociales que manejan este tema, la universidad, etcétera, conocedores para legislar. En el tema del cálculo que tenemos en los plurinominales, que es un asunto que a mí me enreda, lo tengo que decir, siento que tenemos ya décadas discutiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no buscamos mentes brillantes en materia matemática, sacamos la política que nos den una fórmula que se mantenga vigente para la República, no para los partidos, no para los independientes, no para los protagonistas de este momento, sino para la República y la democracia? ¿Por qué no tenemos esa capacidad como país? Mira, Hugo, yo creo que el problema fundamental de la democracia panameña ocurre en el Parlamento, ocurre en la Asamblea, y es cómo estos individuos que son diputados garantizan su reelección, garantizan su permanencia en el poder, garantizan el clientelismo. Los dobles salarios, las partidas circuitales, los contratos, los nombramientos, todo está destinado a mantenerse en el poder. Y las reformas electorales son una víctima de eso. Creo que efectivamente el sistema llegó hasta donde iba a llegar. No vamos a tener mejores reformas electorales en el futuro a menos que haya un cambio significativo en este país. Don Danilo. Sí, hay dos consideraciones que quiero poner en perspectiva, doctor Noriega. La primera tiene que ver con el recurso económico, porque si algo hace la temporada electoral es que hace polvareda el ámbito económico. Y la primera consideración tiene que ver con el subsidio electoral. Yo tengo que declararme desconocedor del rendimiento de esos dineros. ¿Qué rinde el subsidio electoral? Si me tuvieran que encargar a mí la consultoría, encuentran los indicadores sobre el beneficio de este subsidio, sería un tremendo trabajo para mí. Un hoyo negro. Estaría ocupado por un buen tiempo. ¿Comparte usted esa opinión? Yo creo que el subsidio electoral, digamos, es la versión política partidista que hay para mí. El Tribunal Electoral se ha transformado en la autoridad de tránsito para efectos de los partidos políticos. Entonces, me da cupos, me da permisos, me restringe la competencia, me reconoce quién es el que maneja la cooperativa, me reconoce quién es el que tiene el cupo oficial y cambio fuera. No me estorbes, no me estés auditando, no me estés pidiendo cosas que tú no tienes que estar pidiendo. Entonces, en esta reforma electoral, en este proceso de carácter de hipódromo, porque esto es lo que ha sido esta última semana, un hipódromo en la Asamblea Nacional, lo que se ha generado es un toma y daca con el Tribunal Electoral, que es muy terrible, porque terminamos fragmentando. Notamos tres posiciones distintas de los magistrados del Tribunal Electoral. El magistrado Araújo con una posición, el magistrado Junca con otra y el magistrado Valdés con otra. Entonces, realmente esta fragmentación del poder electoral es terrible para la democracia. Y lo que viene no son las reglas para el 2024, son las reglas que van a operar ya. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones se van a armar, se van a arreglar para desde ahora prepararse para el 2024. O sea, que ya empezamos la carrera electoral y la empezamos mal. Muchos candidatos y candidatas van a tener un saco amarrado a las piernas y otros van a tener patines. Con este panorama que usted nos pinta de que cada uno está jalando para su lado, pienso en el fuero electoral. ¿Qué mantiene vivo al fuero electoral? ¿Realmente el deseo de estar protegidos, blindados, los políticos
en la temporada electoral y en la temporada electoral de sus partidos, o un tribunal electoral que tiene una capacidad o un poder? Yo decido a quién le mantengo el fuero y a quién no se lo mantengo. Es una combinación de ambas cosas, Hugo, y de un tercer factor. Nótese que el impulso de las reformas que los diputados querían incluía debilitar la Fiscalía General Electoral, disminuir el término de prescripción de los delitos electorales y sacar al Tribunal Electoral de las primarias. Esa era su voluntad pura y dura. ¿Eso qué quiere decir? Libérame para hacer mis travesuras, para obtener mi posición dentro del partido, para hacer mi campaña, para gastar mis fondos y menos prescripción, menos término de investigación. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú? Me estás diciendo que estás preparando para cometer un fraude. Eso es lo que estás haciendo. Te estás preparando para cometer un fraude electoral. Bueno, a propósito de fraude, aquí una frase que nos queda para la promoción. Sí hay fraude y el fraude está en el cociente, no en el residuo. Fue lo que dijo el señor Leandro Ávila. Yo creo que en el medio cociente, perdón. El medio cociente. Yo creo que el fraude está en los circuitos plurinominales. Ahí está el fraude. ¿Por qué? Porque si tú vives en Chité o tú vives en Los Santos, tú votaste por un diputado o una diputada. Punto. Pero si tú vives en el 86, tú tienes derecho a votar por todo lo que te dé la gana. Si votas plancha. Pero entonces no es un hombre un voto, sino un partido, 7 votos y un independiente, un solo voto. O sea, eso no es democrático de ninguna forma. Ahora bien, esto está fundamentado en un fallo de la Corte. Citamos al magistrado Zamorano en ese momento, porque el magistrado Zamorano llegó a la conclusión en su fallo, acuerpado por 6 magistrados más en la Corte, de que en los circuitos plurinominales, me causa problema esa palabra, circuitos plurinominales, la decisión era primero por el partido y que el ciudadano tenía una opción plural por la cantidad total o por el número que quisiera de candidatos. Eso es lo que nos rige en los plurinominales. Sí, lamentablemente así es, y es la cuadratura del círculo. ¿Por qué? Porque si un partido presenta 9 candidatos, tu opción son los 9 candidatos, pero un independiente solo va él o ella solo. Entonces, no hay equilibrio, no hay democracia, no hay equidad, no hay justicia, pero ese es el sistema que está bendecido por los poderes panameños. Ahora, hoy en el debate que los diputados también podían presentarse de la misma forma que los partidos, en una sola papeleta y arrastrar cocientes, medio cocientes, residuos, pero que no habían tomado esa decisión, que ellos tenían esa opción. Yo creo que los diputados están pensando con el señor Jeff Bezos en naves espaciales y viajes interestelares. Ellos tienen que aterrizar, tienen que volver a la Tierra y entender que Panamá necesita una reforma democrática de una forma u otra, la va a tener. ¿O son ellos partes de la reforma o van a ser ellos partes de las víctimas de la reforma? Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve a Panamá con respecto a otros países? Y se lo pregunto por esta razón. Ya los partidos políticos tienen que estarse viendo en el espejo de que ha habido un desplazamiento de poder real. Panamá es un país archipresidencialista que ha visto cada vez más concentrar mayor poder en la Asamblea de Diputados y enfrentarnos a la realidad de que en la atomización de la Asamblea de Diputados va a haber un poder con una dinámica propia, con vida propia. Y fíjese que parece ser no un problema de Panamá. Así está Ecuador, ni hablar de Perú. Lo mismo le pasó a Bolsonaro en Brasil. Estamos enfrentando un modelo de democracia que va a ser disfuncional por una buena temporada. Vamos a enfrentarnos a esta clase de disonancia entre poderes que ya no van a tener coherencia. Totalmente de acuerdo, Danilo. La democracia tiene una perversión, que es la perversión de los intereses creados, que van fragmentando y fragmentan aún más la representación legislativa, la representación electoral. En el caso panameño tenemos una disfunción más, que es que aquí no hay límites al término de reelecciones. Entonces tenemos gente como Benicio Robinson, que tiene prácticamente 4 décadas en la Asamblea, y no hay forma de evitar eso. Y eso deja de ser representativo. Para un país tan pequeño, Costa Rica lo resolvió, redujo el término de reelecciones, punto. Entonces, eso le inyecta aire fresco, le inyecta oxígeno a la representación electoral. Yo entiendo, hombre, si vives en México, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, que tú necesitas la reelección porque solo entender la realidad de todo el país demora
más de un periodo electoral. Pero en el caso de Panamá, la reelección perpetua, que la vemos en las universidades, la vemos en los diputados, en los alcaldes, en los representantes, lo que termina produciendo son conflictos de intereses, clientelismo, corrupción y son una invitación a la destrucción de la democracia. Ya que usted miró hacia afuera, don Danilo, me acordé de Guatemala y la decisión esta semana respecto a uno de los hermanos Martinelli Linares. ¿Cómo observa usted esa situación y el desenlace que tendrá este caso? Hugo, esto es muy triste. Esto es muy triste para el país. Hay gente que lo está celebrando. Yo creo que esto es muy triste para el país. Panamá, más o menos, escapamos con una escaramuza de los Pandora Papers y estuvimos en las listas y ahora está este tema. Lamentablemente, son dos muchachos los que hay en Guatemala. Muy posiblemente al momento de salir de este programa ya se haya dado la extradición o esté próxima a darse. Es una cosa muy terrible para la identidad de los panameños que pensemos que tiene que ser Estados Unidos quien haga justicia de una forma u otra. Una cárcel en Guatemala, una cárcel en Panamá no es lo mismo que una cárcel en Estados Unidos. Explíqueme eso. Allá no hay privilegios, allá no hay favoritismos, allá no vas a tener francachelas o no vas a tener beneficios de que dame la parte bonita de la cárcel mirando el mar o mirando el cerro. El juzgado que lo va a conocer, el caso de ellos, está en Brooklyn, es el mismo que manejó el caso de Chapo Guzmán. Tiene mucha gente que habla español, tiene mucho manejo con América Latina. Si abrimos el microscopio, vemos esto mucho más amplio. Hace unos días, en ese mismo juzgado, un alto ejecutivo brasileño de Odebrecht hizo un acuerdo. De pena, pues. Yo colaboro con la justicia de Estados Unidos y ¿a cambio de qué? ¿A quién tiró al agua? Un banquero austriaco fue extraditado de Austria hacia Estados Unidos, de Inglaterra hacia Estados Unidos, también relacionado con este caso. Entonces, todo se empieza a armar. El señor Luis Enrique Martinelli Linares enfrenta 50 años en Estados Unidos. Si lo llegan a condenar, por supuesto, tiene su debido proceso y su presunción de inocencia. 50 años es un término terrible. Imaginémonos en el 2071. Yo creo que digo, una distancia en tiempo inimaginable. ¿Es disuasivo entonces para un acuerdo esta cantidad de años en el horizonte? Es que la idea yo creo que es básicamente tienes que hacer un acuerdo, si no vas a enfrentar una pena durísima. Ahora, le cambio el tema para cerrar porque hemos hablado de República varias veces en este programa. Como cíclicamente hablamos de que faltan medicamentos, como estamos con el tema minería, en fin, 100 años y no nos hemos puesto de acuerdo ni sabemos recoger nuestra basura todavía y estamos en estas discusiones cíclicas sin llegar a un acuerdo como nación pensando en lo permanente que es la República. ¿Por qué cree usted que vivimos en esto? Yo creo que hay dos aspectos, uno es perenne y el otro es efímero. Hay un aspecto perenne de las necesidades y la identidad cultural panameña y el otro es efímero, que es el de la gestión estatal. El Estado que tenemos ya no es capaz de asumir los desafíos y aprovechar las oportunidades que tiene Panamá. Es un Estado que se quedó parroquiano en la ciudad de Panamá, básicamente, es una ciudad-estado, y el resto del país, bueno, más o menos anda en piloto automático. Y hay una serie de temas, como no son temas de megaproyectos, no son temas de grandes intereses creados. Bueno, la basura es un negocio solo cuando vas a comprar camiones, punto. Pero recoger la basura es un problema. Darle agua a toda la comunidad es un negocio cuando son tanques cisternas, pero para hacer algo más no. Resolver el problema minero, para un lado o para el otro, es un negocio porque hay cabildos, hay abogados, hay bancos, pero gestionar el tema ambiental panameño apropiadamente no lo es. Entonces, tenemos, por así decirlo, que reconstruir un Estado panameño, un Estado panameño para el siglo XXI. La razón de ser de ese Estado del siglo XX, que todavía nos pesa, es que teníamos una zona del canal encima. Y el Estado panameño, literalmente, Belisario Porras a veces decía que él se sentía como un alcalde. Mandaba hasta donde estaban los límites del río Chagres. Y hoy en día, esa mentalidad, de alguna forma, la mentalidad concentrada en la zona transitista, nos está condenando a perder muchísimas oportunidades, a dañar este país y a destruirnos como seres humanos.
tenemos que reconstruir simplemente la República. Gracias, don Rodrigo. Gracias Ese a es el ti. reto que tenemos. Gracias. Creo que con este cierre magnífico, pues lo dejo a usted y a los televidentes por las próximas 2 semanas. Dorcas de la Rosa estará en compañía suya y de usted también, televidente y radio Primero escucha. Dios, aquí estaremos. Primero Dios, Que la así pase será. usted Yo voy de muy bien. vacaciones. Nos vamos, gracias por la sintonía y el próximo domingo aquí, Dorcas de la Rosa con ustedes en Debate Abierto. En lo que queda de hoy, nos seguimos regalando la mejor jornada, el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.